Hermanos, creo que tengo un afán por enfatizar o repasar el lugar en donde estamos, por ponernos, por así decirlo, en contexto. Así que hoy no será la excepción, y más que hubo una semana de break por que la semana pasada tocó Piedad en el Hogar, así que creo que hacemos bien en ponernos en contexto. Estamos estudiando la Confesión Bautista de Londres de 1689 y estamos viendo en primer lugar aspectos introductorios de la confesión, o sea, aquellas cosas generales que debemos saber antes de abordar la confesión tal cual. Por ejemplo, nos hemos introducido definiendo qué es una confesión, por qué son importantes las confesiones, qué respondemos a los anticonfesionalistas. También hemos hablado sobre qué es la suscripción confesional, y ahora nos encontramos definiendo qué es la confesión, qué es la Confesión Bautista de Londres de 1689. Lo primero que dijimos cuando hablamos de la confesión, ¿qué es la Confesión Bautista de Londres de 1689? Es un documento de la tradición protestante. Eso es lo primero que entendemos. En segundo lugar, dijimos que es un documento que pertenece de forma particular a la Reforma protestante en Inglaterra, o sea, el puritanismo. La Confesión Bautista de Londres es entonces un documento protestante que pertenece a la tradición del puritanismo. Y la última sesión que tuvimos, empezamos a hablar de los orígenes particulares. ¿Cómo lo podemos figurar así? La confesión es un documento que pertenece al movimiento protestante en general, y de los diferentes movimientos protestantes es un movimiento que pertenece al movimiento protestante en Inglaterra, lo que llamaríamos el puritanismo. Y ahora vamos a ver particularmente de qué segmento del puritanismo sale. Así que la última vez vimos que los bautistas particulares no salen de los bautistas generales. Los bautistas particulares y los bautistas generales no poseen el mismo ADN. O sea, los bautistas particulares no son anabaptistas. ¿Qué son entonces los bautistas particulares? Bueno, hoy vamos a investigar los orígenes particulares de los bautistas particulares. Y una palabra va a quedar clara en su mente el día de hoy, es particular. Solo refrescar sus mentes. ¿Qué queremos decir por bautista particular? Recuerden que un bautista particular se diferencia del bautista general en que el bautista particular es un calvinista y el bautista general es un arminiano. Creo que las ilustraciones ayudan, así que déjenme hacer unos pequeños dibujos. Hemos visto que los bautistas generales y los bautistas particulares no solo no vienen de la misma raíz, sino que están en contra. ¿Recuerdan cómo vimos cómo se referían un grupo al otro? Ok,
hoy vamos a avanzar en nuestro entendimiento de esto, y es mi último dibujo, lo prometo. Hoy vamos a avanzar para entender esto. Los bautistas particulares, ¿esto lo tienen en su boletín? ¿Estas imágenes? Ok. Los bautistas particulares salen de una congregación que se le denomina la congregación de Jacob, Lathrop, Jesse. Jacob, Lathrop, Jesse. De ahí vienen los bautistas particulares. Estos son sus orígenes. Los bautistas generales, ya vimos que están separados. Esta línea no los representa, y si queremos ser más visuales, no solo están separados, sino que están en contra, no vienen de la misma tradición. Los bautistas particulares no son anabaptistas, pero los bautistas generales vienen de una tradición que se llama de John Smith y Thomas Hewells. Hoy quiero, hermanos, que veamos los orígenes particulares de los bautistas particulares. Y si graban o entienden ese diagrama, ya han entendido la lección en general. Los bautistas particulares proceden de una tradición muy específica. A ver, aquí es donde veo que siempre me paso en mis notas e intento resolver la cantidad de mis notas en medio del camino, pero déjenme comentarles esto de forma resumida, porque ya no quiero hacer la introducción más larga. Quiero hacer solo 2 lecciones de introducción y ya empezar con la confesión, y si no, esto nos va a tomar 25 lecciones introductorias y no, ya quiero ir al texto, hermanos. Déjenme comenzar entonces así, a ver si logro ser lo más sencillo posible. Los bautistas generales, este primer movimiento fue el resultado del regreso del exilio de algunos pastores de los Países Bajos en 1611. Y ellos, los bautistas generales, que son arminianos, o sea, no están de acuerdo con la tradición calvinista, sino que la rechazan, proceden, como he dicho, de este hombre llamado John Smith, que después la congregación fue tomada por un Thomas Hewells. Tengan eso claro en mente. Ahora, los bautistas particulares pertenecen a esta tradición. Miren, un 29 de enero se le informó tiempo antes a estos bautistas particulares que prepararan una pequeña confesión de fe y que la presentaran en el tiempo que estaban formulando la confesión de Westminster. Y había una razón de esta técnica, de esta táctica. El punto era el siguiente: miren, si ustedes logran decirles cuál es su doctrina y logran presentarles su confesión de fe, ustedes bautistas particulares, esto hará que cuando los divinos, los teólogos de Westminster formulen la confesión, no los estén atacando o no los rechacen o no los tilden de herejes. Ese era el punto. Bueno, un 29 de enero, en la Cámara de los Comunes, o sea, donde se iba a realizar la confesión de Westminster,
dos hombres de los que ya les había hablado un poquito antes, llamados Richardson y Cox, estaban regalando folletitos en la entrada entonces, unos panfletos. Ahora, luego veremos qué les pasó a estos hombres. El punto es esto. Cuando esos que iban entrando recibieron este documento que llevaba la firma de 7 pastores, si alguien era cuidadoso en leer ese documento, se debió haber llevado una gran sorpresa. ¿Cuál gran sorpresa? Que varios de los que habían firmado este documento pertenecían a esta famosa congregación que llamamos la congregación de Jacob, Lathrop, Jesse. De los 13 signatarios, al menos 7 tenían una conexión directa con Jacob, Lathrop, Jesse. No tenían una conexión directa con John Smith y Thomas Hewells, sino con Jacob, Lathrop, Jesse. Ahora, ¿qué es lo que hace significativo que estos signatarios de esta confesión tuvieran un vínculo con Jacob, Lathrop, Jesse? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa si no era con Jacob, Lathrop, Jesse y era con otro Juanito y por allá? ¿Qué es lo que lo hace significativo? Bueno, Henry Jacob, el que inició este movimiento, por así decirlo, vamos a ponerle aquí un 1 para distinguirlo entre nuestras letras. Henry Jacob fue un semi-separatista. A ver, vamos a recordar la historia. Vamos a recordar la historia del puritanismo que les conté hace algunas semanas. Recuerden, hermanos, que hubo un tiempo con la iglesia, con Isabela, en donde ella regresa a Inglaterra y los puritanos estaban muy animados, ¿se acuerdan? Dijeron, sí, ella es pro-protestantismo, con ella lograremos establecer la reforma protestante bien. Pero ¿qué pasa cuando llega Isabel al trono? Dice, sí, pero tranquilo, no se vayan con todo, vamos a irnos aquí a mis tiempos. Bueno, aquí es donde ocurre el puritanismo tal cual, donde hay algunos hombres, muy buenos hombres, que dicen, no, yo estoy más de acuerdo con Isabela. Mejor me voy a quedar y no voy a ser tan extremo. Bueno, después ocurre otro grupo que se les llama los puritanos, que se separan radicalmente. Ok. Dentro de ese grupo, diferentes posturas se empezaron a promover. Algunas, por ejemplo, Westminster argumentaba, hermanos, por una relación íntima entre la iglesia y el Estado. De hecho, si ustedes leen la confesión original de Westminster de 1646, dice que el Estado debe perseguir la herejía. Hubo un grupo que, vamos a llamarlos, fueron unos separatistas radicales. ¿Quiénes? John Smith y Thomas Hewell. Ellos dijeron, no, se pusieron en contra de la iglesia establecida, en este caso de la iglesia de Inglaterra, se pusieron en contra de estas posturas y se fueron a un extremo radical. Y de hecho, John Smith terminó con los menonitas, o con ese movimiento que se formula, se gesta en Alemania y termina en la tradición menonita, tal cual. O sea, hermanos, los menonitas o la tradición aquí
con los bautistas particulares no solo son separados, son opuestos. Pero bueno, regresemos a la historia. Hubo otro grupo, estaban los que querían estar dentro de el Estado, que no estaban en contra de esa postura, estaban los radicales separatistas, y digamos que en medio había otro grupo que llamamos semiseparatistas. ¿Quiénes eran estos? Los semiseparatistas eran teólogos, pastores e iglesias que decían, a ver, no podemos seguir adorando con la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra no puede imponerse sobre nosotros, su forma de adoración no se puede imponer sobre nosotros. No obstante, no vamos a decir que la iglesia de Inglaterra es una secta. Bueno, ¿qué decía? ¿Quién era Henry Jacob? Era un promotor de la tradición semiseparatista que hizo una súplica humilde y así empezó a vivir en su iglesia local. Escuchen esta súplica. Queremos reunirnos públicamente en un lugar para servir, para el servicio y la adoración a Dios, para usar y disfrutar pacíficamente entre nosotros el ejercicio completo de la adoración a Dios y del gobierno de la iglesia, es decir, por un pastor, anciano y diáconos en nuestras diferentes asambleas, sin ninguna tradición de hombres, de acuerdo a la especificación de la palabra escrita de Dios y no de otra manera. Y también después tendremos una comunión fraternal con el resto de nuestras iglesias inglesas, tal y como están establecidas. ¿Quién fue Henry Jacob? A ver, él está en un tiempo, hermanos, en donde la reforma protestante está avanzando en Inglaterra. Y o eres de la tradición anglicana o te separas de la tradición anglicana radicalmente, o tomas la postura de Henry Jacob. Dice, no, nosotros ya no podemos adorar con la iglesia de Inglaterra, pero creemos que ahí hay verdaderos creyentes que son iglesias del Señor. Solamente no creemos que se pueden imponer sobre otras iglesias. Hermanos, estos son los orígenes de los bautistas particulares. ¿Quién fue Henry Jacob? Un hombre que pertenece a la tradición puritana, que empezó a rechazar la tradición anglicana, pero que no se fue a un extremo radical, sino que siempre mantuvo un claro balance para no rechazar la iglesia de Inglaterra. En 1616, Jacob fundó ese tipo de iglesias. Iglesias en donde no se permitía que la iglesia anglicana impusiera su ley, en donde se adoraba según la palabra de Dios, en donde la iglesia era gobernada por un pastor en una manera congregacional. De ahí es de donde vienen los bautistas particulares. Pero, a ver, para esto tengo que contarles un poquito más de historia. En 1630, la iglesia de Henry Jacob que ya estaba siendo gobernada. Este es el tiempo ya de Lathrop. Ahora mantengan ese nombre en su mente, John Lathrop. Primero fue Henry Jesse, pero hay un tiempo de persecución. Recuerden el tiempo de persecución. Si no me equivoco, migra al nuevo continente y John Lathrop queda como el líder de esa congregación. Bueno, en ese tiempo hubo algunas divisiones. Y es que algunos de la congregación empezaron a hacer más preguntas. A ver,
Imaginemos que nosotros estamos en la iglesia de Henry Jacob y Henry Jacob ha dicho, hermanos, yo los invito a que nos reunamos según el orden de Dios, adorando a Dios según su palabra, no según las tradiciones, y nos unimos, todos nos unimos. Pasan los años, hermanos, ya es el 1630, pasan los años y entonces algunos empiezan a hacer otras preguntas. Bueno, y hablando del bautismo, ¿cómo debemos bautizar? ¿Cómo deberíamos bautizar? ¿Cómo deberíamos ejecutar este acto de adoración? Otra pregunta, miren, Henry Jacob aceptó a los que venían de la iglesia anglicana en su iglesia. A ver, ¿cómo se bautiza en la iglesia anglicana? Por aspersión cuando son bebés, ¿sí? Y Henry Jacob dijo, a ver, no nos vamos a poner aquí muy intensos. Si alguien se quiere bautizar por inmersión, está bien, pero nosotros vamos a recibir el bautismo de la iglesia anglicana. Bueno, hubo una división fuerte, porque algunos empezaron a decir, no, el bautismo de la iglesia de anglicana es inválido. Pero pueden ver, hermanos, que preguntarse, examinarse, empezó a ser la consecuencia natural de querer adorar a Dios de acuerdo a su palabra. Así que durante este tiempo, nos cuenta Michael Haykin, al menos 2 grupos se retiraron amistosamente de la iglesia para fundar congregaciones separatistas, o sea, en la tradición de Jacob, en la tradición de John Lathrop, pero ahora con énfasis más, y voy a poner esto en comillas por una razón, más bautistas. Una de las cuales llegó a ser pastoreada por un tal Samuel Ayton, el cual él tenía problemas con la legitimidad del bautismo por ministros de la iglesia de Inglaterra. Aunque no parece, fíjense esto, aunque no parece que ellos todavía rechazaban el bautismo de infantes totalmente. Ok. John Lathrop, este hombre, se fue al Nuevo Mundo y 3 años después llega un tal Henry Jesse. Ya estamos en la tercera etapa de esta iglesia. Este es un personaje interesante. Fue educado en Cambridge. Al principio fue un ministro anglicano ordenado, pero después sintió tanta convicción del puritanismo que se terminó cambiando y llegó a ser pastor ordenado de la iglesia de Jacob Lathrop y por último Jesse. Bueno, de aquí, hermanos, de aquí saldría otro grupo. Y miren lo que dice una documentación histórica. El señor Wilson y el señor Penn y 3 más, estando convencidos de que el bautismo no era para infantes, sino para creyentes profesantes, se unieron a una iglesia, o sea, salieron de la iglesia de Jesse y se unieron a la iglesia de un tal señor Spilsbury. Ok. A lo mejor todos los nombres anteriores les parecen extraños. Jacob, John Lathrop y Henry Jesse. Espero que no parezca ya tan extraño, porque ya ya aquí empieza a oler a bautista particular tal cual, ¿sí? Ninguno de estos podríamos decir es un bautista particular. Bueno, con él podemos decir ya empieza a oler a bautista particular. Él era un congregante, John Spilsbury, de la iglesia de Jacob Lathrop Jesse, que llegó a convicciones referente al bautismo de solo creyentes.
Así que con la bendición de la iglesia, se apartó de su iglesia madre para formar una sola congregación. ¿Y cómo creen que se mantuvieron estas relaciones? A ver, intentemos analizar aquí algo. ¿Cómo se mantuvo la iglesia de John Spilsbury con esta iglesia de Jacob Lathrop Jesse? Mantuvieron una unidad. Ellos eran separatistas o semiseparatistas ambos. Pero un grupo empezó a llegar a convicciones más bautistas, así que un día dijeron: hermanos, no hay que pelearnos entre nosotros, no hay que lastimar la iglesia. Si ustedes están convencidos del bautismo de creyentes solamente, entonces vayan y con la bendición de la iglesia formen su congregación. Hermanos, así es como se formó los bautistas particulares. Esa es su historia. Por ejemplo, los hombres más notables que salen de esta misma tradición son Hansen Knowles, el cual es uno de los principales en el movimiento bautista, William Kiffen, Benjamin Cox. Ellos se unieron a esta tradición. Déjenme leerles solo un punto, hermanos, de qué fue lo que empezó a llevar a estos movimientos separatistas a estas convicciones. Y realmente, hermanos, esta es la razón por la cual nosotros también queremos permanecer siendo bautistas particulares. Bueno, déjenme decirles algo antes de leer esto. Ahorita les voy a demostrar que ellos no se hubieran llamado a sí mismos bautistas particulares. Pero ahorita estoy usando el término porque es el término que conocemos. Ahorita arreglo eso. Por el momento, déjenme mostrarles, hermanos, el corazón de estas congregaciones. Este es el corazón del puritanismo. Por eso, ¿qué son los bautistas particulares? Son puritanos que llevaron verdaderamente la consecuencia de adorar a Dios solo de acuerdo con su palabra. Esos son los bautistas particulares. A ver, ¿qué dijo el puritanismo? Sí, ya empezó la reforma protestante, pero hay que terminarla aquí, hay que quitar esto, hay que corregir esto, hay que adorar de acuerdo a la palabra. ¿Qué eran los bautistas particulares? Decían lo mismo. Bueno, sí, qué bueno que ya quitaron eso, qué bueno que ya quitaron eso, pero ¿por qué no hemos quitado esta tradición del bautismo de infantes? Escuchen la declaración de uno de estos hombres. Los que bautizan a infantes, por tanto, están añadiendo a los mandatos de las Escrituras y en realidad roban a Cristo de su honor como rey y legislador. Como argumentaron los autores, ellos infravaloraban el oficio de Cristo al dar leyes a su iglesia respecto a esto, cuando van a cumplir, dicen ellos, un deber para con Cristo, pero no pueden mostrar que es un mandamiento que Cristo dio. ¿Qué están diciendo? Cristo es rey sobre la iglesia y no puedes añadir leyes, no puedes legislar sobre la iglesia. Tu trabajo es solamente ser ejecutor de las leyes de Dios. Por lo tanto, nos oponemos al bautismo de infantes. Si me lo demuestras por la Escritura, ya sea por un texto evidente o por buena y necesaria consecuencia, yo mismo lo obedeceré porque Cristo es rey. Y si Él manda a bautizar infantes, yo bautizaré infantes. Pero si no puedes demostrar con buenos argumentos, ya sea explícitamente o buena y necesaria consecuencia, el bautismo de infantes, yo prefiero mantenerme en la palabra. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta ser a nosotros hoy bautistas particulares? Lo más es que algunos niños en Facebook y en Twitter nos tiren lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Algunas, ustedes no son verdaderos reformados. ¡Ah, cuánto dolor! ¿No? Y es todo, hermanos. Pero ellos dijeron esto cuando les iba a costar mucho ser bautistas particulares.
De hecho, los presbiterianos, ya no guardamos ninguna amargura ni nada con ellos, hermanos, pero los presbiterianos les hicieron la vida difícil a los bautistas particulares. O sea, para ellos hubiera sido más fácil decir, ok, vamos a bautizar niños, ya. Y así no, porque si no me tengo que pelear con los presbiterianos que piensan que yo soy un anabaptista y me tengo que pelear con los anglicanos. No, así me quito un enemigo. Y a lo mejor incluso si quedan los presbiterianos ya la hice porque ellos van a gobernar en el estado y entonces ya soy de ellos. Pero a ver, si gana el anglicano me persigue, si gana el presbiteriano me persigue. Y a ellos les costaba ser, pero hermanos, este es el corazón de ser bautista particular. Es el deseo de conformar la iglesia a la voluntad de Cristo, cueste lo que cueste, pese lo que pese, porque Cristo es Rey sobre la iglesia. Yo espero que esta sea nuestra misma convicción. No importa qué dolor tengamos que pasar, no importa qué humillación tengamos que pasar, que nuestro anhelo sea que esta iglesia sea conforme a la palabra de Dios. Déjenme resumir esto con unas palabras de Hickey. A la luz de este esquema, que espero que todavía le entiendan, de Jacob Lathrop Jesse, de las iglesias y separaciones que se empiezan a formar de aquí, que cada vez traen una inquietud más clara del bautismo, de allí vienen los bautistas particulares. Por eso dice Michael Haykin, estos bautistas son los herederos de la comunidad de reformadores del siglo XVI y no pueden ser entendidos sin referencia a este movimiento. O sea, que si alguien intenta hablar de los bautistas particulares a la luz de los anabaptistas, a la luz de los menonitas, no entiende y necesita hacer trabajo histórico. Necesita guardar silencio y hacer trabajo histórico. Ok, me quedan 9 minutos. Sí es a las 9:30, ¿verdad? Sí. Me pierdo una semana y me olvido de las reglas, hermanos. ¿Qué quiero hacer en estos 9 minutos que me restan? Quiero aclarar algo, hermanos, para que entendamos con más precisión esta historia. A ver, si tú hubieras preguntado a Richardson, John Spilbury, Hansen Knowles, que son todos los que salen de esta tradición, ¿sí? Recuerden, uno de ellos estaba entregando folletitos, tenían relación directa con ellos. Si tú les hubieras preguntado a los que se separaron de estos semiseparatistas en tradiciones más bautistas, si tú les hubieras preguntado, oye, ¿y en qué iglesia te reúnes? Ah, bueno, me reúno en la esquina derecha atrás de esto. No, sí, pero me refiero a, ¿y qué denominación son? ¿No es la pregunta que hoy se hace? Aborrezco esas preguntas, hermanos, porque no tengo respuesta para ella, porque yo no pertenezco a ninguna denominación. Espero que ustedes tampoco. A ver, entiendo esa pregunta, así piensa el cristianismo en nuestros días. Pero si tú les hubieras preguntado a ellos, sí, pero bueno, ya no te pongas tan intenso, solo dime, ¿de qué tradición son? Déjenme decir así, para hacerlo más claro, ellos jamás les hubieran dicho, soy un bautista particular, hermano. Mira, ¿ves que hay toda una tradición de bautistas? ¿Hay generales? Bueno, yo soy de los particulares, o sea, yo soy de los bautistas calvinistas. Jamás se les hubiera ocurrido esa respuesta en su mente. Bueno, tú dirás, no hubieran respondido eso, pero hubieran respondido quizá, bueno, yo soy un bautista reformado. Menos. ¿Cómo se veían a ellos mismos? ¿Cómo se definían a ellos mismos? Déjenme contarles la historia
sí, mis notas porque el tiempo ya nos comió. Hubo dos formas en las que ellos se intentaron autodefinir. A ver, hermanos, regularmente los nombres que damos a las tradiciones son nombres que ellos no se pusieron, sino que nosotros viendo desde el presente reflexionamos e intentamos poner ciertos grupos bajo ciertos nombres, ¿no es así? Por ejemplo, ¿por qué les llamamos puritanos a los puritanos? Ellos empezaron a decir, hola, soy Richard Baxter, soy puritano. No, más bien nosotros reflexionamos y decimos, bueno, hubo un movimiento que tenía estos énfasis y vamos a catalogarlos todos con este nombre. Bueno, los bautistas particulares es un nombre que se le dio después. Bautistas reformados es algo que se les da después. ¿Cómo se autodefinían ellos? ¿Cómo explicaban ellos quiénes eran? De dos formas. Una por vía de negación. Por vía de negación. Déjenme, y esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la primera confesión bautista en la próxima semana. Dice, ellos se autodefinían así. Esta confesión pertenece a un conjunto de iglesias que normalmente, maliciosamente, pero equivocadamente han sido llamadas anabaptistas. ¿Quién eres? Ellos empezarían diciendo, no soy anabaptista. A ver, me puedes confundir solo porque tenemos una práctica en común. Y de hecho aún esto sería dudoso. ¿Saben que algunas tradiciones de los bautistas generales ni siquiera empezaron inmediatamente con el bautismo de inmersión? O sea, creían en el bautismo de creyentes, pero todavía lo hacían por aspersión. Así que aún ese concepto sería dudoso. Pero regresemos al punto. Ellos hubieran dicho, bueno, me cuesta decirte qué soy, pero te puedo decir qué no soy. No soy un anabaptista. Bueno, ¿cómo se veían entonces a ellos positivamente hablando? Hermanos, ellos se veían a sí mismos, a la luz de la evidencia histórica, como separatistas o semiseparatistas, congregacionalistas, o sea, de la tradición de Jacob, Lathrop, Jesse, con un énfasis en el bautismo de creyentes. Ellos no se hubieran definido nunca como bautistas, somos de la denominación bautista. No, eso ni existía. Por eso aquellos que intentan narrar la historia de los bautistas yendo como a los abilgenses, a los donatistas, e intentan trazar así su historia, es una locura. Este mismo grupo ni siquiera hubiera entendido que es un bautista particular. De hecho, si pudiéramos traer aquí a uno de estos bautistas particulares y le decimos, hermano, ven a la iglesia, somos bautistas particulares, él quizás se hubiera asustado. ¿Cómo que bautista particular? Sí, de los bautistas reformados, sí. ¿Qué es eso? Bueno, hermano, nosotros no somos anabaptistas, así como ustedes no son. Y nosotros pertenecemos a la tradición de Jacob, Lathrop, Jesse, de la tradición congregacionalista que tiene distintivos bautistas. Excelente, somos de los mismos. Hermanos, en ocasiones los nombres ayudan, los nombres que se ponen. Por ejemplo, el nombre del puritano es muy útil. Aunque un historiador te va a decir, de hecho el nombre ni es tan preciso y se ha gastado muchísima tinta para decir que son los puritanos porque ni siquiera eso es tan claro. Bueno, pasa lo mismo con este nombre. Y déjenme leer esto para terminar y así concluir esta lección. Tales conversaciones, dice Matthew Bidham,
O sea, tales conversaciones entre, déjenme ponerles el contexto de esta cita. Henry Jesse, este hombre, empezó a tener bastante auge en su iglesia de algunos que enfatizaban el bautismo de creyentes. Entonces Henry Jesse llamó a una comitiva. Entre ellos les va a sonar un nombre así: Thomas Goodwin. Thomas Goodwin era también un separatista. Era también, podríamos decirlo, semejante a la tradición de Jacob Lathrop Jesse. Él creía en un gobierno congregacional, pero cuando tiene esos problemas Henry Jesse, ¿saben qué les aconseja Thomas Goodwin y esa comitiva? Les dice: no expulsen a los que están agarrando más convicciones bautistas. Trátenlos con amor. Creo que pueden permanecer juntos. ¿Cuál es el punto de esto? Hermanos, que los puritanos, incluso Thomas Goodwin y los demás, y hay evidencia de que John Owen tenía buen parentesco con los bautistas, buena relación con los bautistas particulares, que si no me equivoco hay incluso una carta donde los bautistas particulares les escriben y le dice: oye, vas a recibir una persona que salió de nuestra iglesia, pero salió de una forma desordenada. Te aconsejo a que tengas cuidado con ella y que la exhortes en su pecado. Y empezaron a tener esa cierta comunión. Bueno, esas conversaciones de las que les platico reflejan las relaciones duraderas y nos ayudan a reconocer que un cambio de posición doctrinal no necesariamente implicaba un cambio total de las alianzas personales y de identidad propia. Estos bautistas particulares, por así llamarlos, se seguían autoidentificando de la tradición puritana, de la tradición semiseparatista congregacionalista de Jacob Lathrop Jesse. Sostengo entonces, dice Matthew Bidham, que los congregacionalistas de mediados del siglo y aquellos comúnmente considerados como calvinistas o bautistas particulares deberían agruparse más estrechamente con estos grupos puritanos de lo que frecuentemente se hace. Durante sus primeras décadas formativas, en el 1638 a 1660, los hombres y mujeres, por mucho tiempo catalogados como bautistas particulares, pueden ser mejor definidos como congregacionalistas bautistas. En su marco teológico, su énfasis favorito e incluso sus asociaciones personales, los líderes bautistas particulares y aquellos que siguieron estaban en constante unidad. Ok. ¿Qué hacemos con la etiqueta bautistas particulares o bautista reformado? Lo resolvemos después porque ya se acabó el tiempo. Espero que esto ayude, hermanos, a que podamos entender los orígenes particulares de los bautistas particulares. Miren, pueden olvidar todo lo que dije, solamente mantengan esto en mente. Los bautistas generales vienen de una tradición de John Smith y Thomas Hewell. Los bautistas particulares vienen de una tradición puritana, semiseparatista, congregacionalista, de una iglesia llamada Henry Lathrop Jesse. Así se le denomina históricamente, no es que la iglesia decía así literalmente, la iglesia de Jacob Lathrop Jesse, no, así se le denomina, es este movimiento que nació. Y de este movimiento que empezó a tener cada vez más énfasis en un gobierno y en una adoración de acuerdo a la palabra, salió un grupo que hoy llamamos bautistas particulares, que ellos nunca se hubieran llamado a sí mismos bautistas particulares, ni bautistas reformados, sino aquellos que pertenecían a la tradición congregacionalista con distintivos bautistas. Ese puede ser otro nombre quizá para la iglesia, ¿no? Bienvenidos a la iglesia del movimiento protestante, de la énfasis puritánico, con énfasis semiseparatista, de la tradición de Jacob Lathrop Jesse,
con un énfasis congregacional, con distintivos bautistas particulares. Considérenlo. Terminemos así, hermanos.